en la actualidad. Y en ese sentido nosotros creemos que medir calidad de la información tiene que ver con medir criterios que son eminentemente más cualitativos y que tienen que ver con la amigabilidad de la información, es decir, el formato en que se entrega esta información, la comprensión y la completitud. O sea, la información tiene una finalidad en el sentido de que debe servir para ejecutar una determinada acción. Y en ese sentido nosotros como institución, como capítulo, creemos que no solo la información tiene que estar disponible, sino nosotros tenemos que saber hacer algo con aquella información. Es decir, por ejemplo, una planilla donde esté el presupuesto y no entendemos qué significa cada una de las partidas, es cuestionable entender si eso efectivamente es acceso o no. Es decir, podemos hacer algo con una planilla Excel que no entendemos las glosas o las partidas presupuestarias que están en ella. Es un poco más o menos el contexto en que nosotros estamos enfocando esta investigación. No una investigación de medir la ley, lo normativo, es ir un poco más allá. Entonces, en general nosotros, partiendo más bien desde premisas más analíticas, creemos que hay tres funciones que uno en el desarrollo del acceso a información, en el acceso a la información, se dan o están en juego. El saber, el fiscalizar y el evaluar. Y en esos aspectos donde nosotros hemos evaluado los aspectos de calidad de acceso a información pública. Entonces, también haciéndonos parte un poco de las metodologías. Como capítulo nosotros establecimos una mirada más holística, es decir, aquí combinamos distintas metodologías, desde situaciones experimentales, evaluaciones in situ de la página web, hasta encuestas de satisfacción de personas que habían solicitado información pública. Entonces tenemos, por así decirlo, tres niveles de medición. Un nivel básico principal tiene que ver con las páginas web, con análisis. Este fue un estudio más experimental en el sentido que le pedimos, en este caso a 350 estudiantes, que se pararan frente al computador y que evaluaran la página web, todo lo que tiene que ver con el artículo 7, y lo evaluaran en términos de calidad, en términos de comprensión, en términos de amigabilidad. El desafío justamente es que muchas veces estas preguntas son inherentes al sujeto y pueden generar sesgo subjetivo, como se llama. Pero la idea era justamente tomar estudiantes con características estructurales similares, cosa que al final lo que nosotros estuviéramos evaluando era la comprensión desde quien daba la información, en este caso las instituciones. Y aquí, por ejemplo, un resultado, ¿qué importa a la hora de evaluar la información? El formato, la amigabilidad. Si vemos esta torta que nos entrega un 100%, es la información amigable, el factor que más uno tendería a considerar importante a la hora de evaluar calidad de la información. Vemos ahora en notas cómo fueron evaluadas la información pública de distintas instituciones en notas. Si ven, ninguna supera el 5. Y estamos hablando de estudiantes de primero y segundo año de universidad, es decir, estudiantes que han pasado pruebas, que tienen un logro educacional mucho más grande que la media poblacional. Entonces, hay un tema. Lo que nosotros queremos instalar de manera discursiva, lo que está detrás, es la idea del lenguaje ciudadano. La información pública debe estar escrita en un lenguaje ciudadano. Eso es lo que tratamos nosotros de considerar. Aquí hay un ranking de calidad de información pública según las instituciones, que mide estos tres aspectos. Registro civil aparece como que tiene más logro y quizás tiene que ver con su último proceso de modernización que experimentó. Una segunda etapa fue medir el derecho a acceso a la información. Un aspecto es lo que se mide en páginas web y otro aspecto es lo que se mide como lo que se podría llamar satisfacción del usuario, post haber utilizado el derecho a la información. Aquí también nosotros detectamos 94 casos y son periodistas, su mayoría, que hicieron solicitudes de información y que vemos nuevamente acá las notas. Las evaluaciones fluctúan entre 4,5 y 5,5, un poco superior al primer grupo, pero que no se pueden comparar porque estamos hablando de dos grupos totalmente distintos. Logro. Por ejemplo,
cuánto es el logro de las distintas dimensiones de la información en términos de calidad. Comprensible es la que mejor sale evaluada con un 75%, información completa 60%. Ese es el segundo nivel. Un tercer nivel que nosotros hemos visto tiene que ver acá con la evaluación. En el primer caso, nosotros queríamos conocer, saber, solo entrar a las páginas web y saber organigramas, funciones. Segundo caso, procesos de fiscalizar, de investigación, de ahí que hayamos solicitado la opinión a los periodistas. Y un tercer caso, lo que estamos haciendo es evaluación. Evaluación de políticas públicas. Políticas públicas, programas sociales que ya han sido evaluados por el gobierno, que están en la página de la IPRES y queríamos solicitar información. Aquí el desafío es cuando uno solicita información de manera reactiva y quiere medir, es cómo homogeneizamos la misma información. Porque si empezamos a pedir información de distinto tipo, el tema es la complejidad. Hay información que es mucho más compleja que otra. Entonces la idea justamente acá era de algún modo poder homogeneizar lo que estábamos solicitando. Esta tercera etapa está en proceso, todavía no la hemos terminado, y lo que nosotros hemos hecho es evaluar la calidad de la información en términos de los indicadores. Indicadores que permiten evaluar un programa social o una política pública, que son los indicadores de desempeño. Entonces hay algunos resultados parciales. Por ejemplo, a nosotros, a quienes reclutamos, los estudiantes que reclutamos señalaban que no conocían la ley, en su mayoría. Los canales para solicitar información se diferencian en su formato. Una mayor proporción de instituciones no entrega la información solicitada sin especificar las razones de la negación. Hay rebotes, o sea, lo mandan a otra institución, y estamos hablando de programas que ya están evaluados, en la IPRES, cuya información se tiene sobre los resultados de cada uno de los indicadores. Entonces eso nos está hablando un poco de cómo se está gestionando la información detrás. Entonces, en términos generales, lo que nosotros creemos el desafío o el paso siguiente, tanto para el Consejo como para nosotros como organizaciones, tiene que ver con ya no medir la disponibilidad, que en su mayoría se cumple en la página, sino que tiene que ver con estos aspectos cualitativos. La manera de abordarlo no es única. Yo creo que aquí tenemos que sumar esfuerzos, triangular metodología, triangular muestras, triangular poblaciones y entrar a este objeto de estudio, que es la transparencia a través de estas variables proxy y a través de estas múltiples metodologías. O sea, la pregunta igual del taller era un poco cuestionable, porque al final medimos, parece, las proxy, derecho, acceso a información, más que transparencia en sí. Cuesta justamente asimilar ese concepto. Y en ese sentido creo que el desafío es poder unir la metodología y abordarlo de distintos aspectos. Así que, bueno, eso ha sido lo que nosotros hasta ahora hemos hecho. Gracias. Me parece muy interesante el desafío que acaba de plantar Chile Transparente. Nosotros, tanto en el ámbito de lo que llamamos transparencia activa, como el derecho a acceso a información, vale decir, el proceso en donde los ciudadanos piden información a los servicios públicos directamente, sea por vía electrónica o presencial, entendemos que existe una primera fase del cumplimiento de ese derecho, que es la aplicación concreta y básica de la ley, de lo que la ley mandata. Sin embargo, existe un segundo desafío, que es el desafío de medir si aquella información está entregada del modo en que los ciudadanos la comprendan. El acceso a la información se juega en ese énfasis. Incluso uno podría pensar que entregar más información puede ser un modo de desinformación, y por lo tanto el tema no es entregar más información, sino entregarla de un modo en que sea compatible y que sea útil para la lectura de los ciudadanos, de los usuarios finales de estas páginas web o de la información que nosotros tenemos. Los esfuerzos que hay que hacer ahí son aún más complejos que los que ya tenemos en el ámbito de explícitamente el cumplimiento formal de la ley. Es interés del Consejo trabajar en conjunto con una serie de instituciones esa segunda fase. A nosotros nos interesa, como les decía anteriormente, ver dos ámbitos de cumplimiento de la ley o dos ámbitos de impacto de esta ley. Uno, la legitimidad que está en los ciudadanos hacia las instituciones públicas. A nosotros nos interesa, como institución, fortalecer la democracia en este país. Nosotros entendemos que tenemos un mandato de fortalecimiento de la democracia y, por lo tanto, de saber si la acción del Consejo, ahí hay un primer
ámbito de impacto que a nosotros nos interesa medir es saber si la acción del Consejo, en conjunto con los sujetos obligados, con todos los funcionarios públicos, ha finalmente impactado en que los ciudadanos confíen más en las instituciones públicas y en la información que entregan las instituciones públicas. En la medición que hicimos este año a nivel nacional, la encuesta nacional de transparencia, que vamos a publicar en los próximos días en nuestra página web, nos dimos cuenta que hay una correlación interesante entre el nivel de conocimiento del Consejo de la Transparencia y la confianza en las instituciones públicas. Sin embargo, esa confianza aumenta a medida en que vamos haciendo más focalizada la pregunta. Vale decir, si existe una correlación relativamente interesante entre la gente que conoce el Consejo de la Transparencia y la ley y la confianza en las instituciones que sube, cuando se le pregunta a esas mismas personas que conocen el Consejo si confían en la información que entregan las instituciones públicas, esa correlación es mucho más potente y mucho más visible. En definitiva, parece que en la medida en que nosotros intervengamos sobre la confianza, o un modo de intervenir la confianza que los ciudadanos tienen en las instituciones tiene que ver con la información. Y por lo tanto, ahí estamos haciendo un esfuerzo particular y nuestro principal problema, digamos, es ver cómo hacemos que la ciudadanía confíe más en las formas en que se traiga la información y en el contenido de esa información. Esos son los dos énfasis que queremos hacer de ahora en adelante como desafío metodológico y de cumplimiento de la ley. Agradezco también la invitación al Consejo de Transparencia que nos extendió para este importante seminario. Nuestro instituto, Instituto Chileno de Estudios Municipales, es un instituto que hace mucho tiempo asumió el compromiso de poder trabajar y focalizarse en el sistema municipal. Creemos, somos uno de los pocos que estamos focalizados absolutamente en él. Hemos ido desarrollando una serie de líneas de investigación, capital humano, finanzas, en fin. Y una de ellas fue desde el 2006 que hemos considerado importante el asunto del gobierno electrónico. Dentro de esa línea de gobierno electrónico consideramos que era importante el 2009 poder ir desarrollando una línea nueva de investigación en transparencia municipal. Esa fue la génesis y el origen de por qué nosotros consideramos que era relevante. Nos parecía interesante además la posibilidad de poder empezar a crear una metodología que nos pudiera permitir diagnosticar la aplicación de una nueva ley. Y en el mundo municipal, lo heterogéneo y las características particulares de los municipios como una organización pública, nos parecía interesante poder visualizarla. En el campo de la transparencia, nosotros hemos ido desarrollando una serie de estudios. Uno de ellos, el más grande quizá el que tenemos, el que cada año, por ahí por septiembre, octubre de cada año, es la encuesta nacional de opinión pública que nosotros lanzamos. Esta encuesta, además de una serie de aspectos y materias que son observados por la ciudadanía con respecto al municipio, también considera la transparencia y la probidad. Lo hemos ido incorporando con nuevas preguntas para poder ir visualizando la percepción nacional que se tiene de los ciudadanos a los municipios. Y por tanto, consideré importante y legítimo poder comentarle esto a ustedes, porque además la investigación se va desarrollando de manera más integral, se va fortaleciendo. Ahí ustedes tienen cómo la percepción de cómo se ha solicitado al municipio de algún documento, ustedes visualizan que la información que se ha solicitado es casi nula. Y por tanto, si los municipios son la primera o principal puerta de entrada al Estado, aquí tenemos un gran problema. Igualmente, si lo que se quiere instalar es transparencia, los ciudadanos perciben ¿ya? Que el medio por el cual se le hace la pregunta, ¿cuál es el medio por el cual solicitó la información? La OIRS y las ventanillas municipales siguen siendo el principal medio. Y ustedes sabrán, o les aprovecho de comentar que también muchas de las instalaciones de plataformas tecnológicas han fracasado en los municipios y por tanto ahí tenemos una complicación no solamente de la transparencia como una nueva cultura, una nueva forma de hacer las cosas, sino particularmente también plataformas tecnológicas que probablemente no se ajustan a la realidad que día tras día y cotidianamente viven los municipios. Y por tanto es un tema relevante. Desde la aplicación de la promulgación de la ley el año 2009, en abril, nosotros quisimos saber cómo se estaba aplicando esto en los municipios y desarrollamos una serie de estudios que se fueron visualizando a través del tiempo. A 90 días quisimos visualizar cómo era el actuar de los municipios con respecto a su dimensión activa y con el tiempo fuimos considerando las dos dimensiones y de hecho nos hemos dado cuenta al hacer esta exposición que finalmente hemos hecho un diagnóstico de casi todo el tiempo, porque cada 3 meses hemos incorporado nuevas formas de medir y hemos considerado también nuestros errores metodológicos iniciales, los hemos ido mejorando con el tiempo, hasta llegar inclusive a un estudio más cualitativo donde a nosotros era muy importante, muy determinante saber cuáles eran los principales modelos o complicaciones en la resistencia al cambio que funcionarios tienen que considerar
al aplicar estas nuevas tecnologías y por sobre todo a esta nueva forma de hacer las cosas que nos plantea que la información finalmente hoy día ya no es del Estado, sino que le pertenece al ciudadano.